Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Nos da un enorme gusto recibir hoy al senador Javier Lozano, el personaje de la semana. No sé si la piñata de la semana, querido Javier, porque ya te han tundido por todos lados. Un poquito y un poquito, un rato y un rato. Cosas, de un lado. A veces buenas, a veces malas. Estoy acostumbrado. Bienvenido, muchas gracias a ustedes. Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches. Peter Hugo Michel, Leo, buenas noches. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque, bueno, está la salida del PAN, tu incorporación a la campaña de José Antonio Meade en el PRI, sigues activo en el Senado, sigues como senador, ahora independiente. Exacto, ¿no es senador sin grupo parlamentario, como senador independiente, que de todos modos ya me estaba yo moviendo por mi lado desde que a finales de agosto, cuando se constituye o se integra la mesa directiva y votamos a favor de Ernesto Cordero, que fue un gravísimo pecado, pecado mortal poner a un panista, los panistas, en la mesa directiva, lo cual nos ameritó una amenaza de expulsión del Partido Acción Nacional, porque no fuimos con la línea de Ricardo Anaya. Que no quería Ernesto Cordero. Así es. Desde entonces, nosotros hemos tenido una votación más en conciencia que de grupo, porque además, por ejemplo, uno de los grandes temas fundamentales que teníamos en la agenda prioritaria, que además nos pedían los gobernadores, la Ley de Seguridad Interior, por instrucciones de Ricardo Anaya, por este coqueteo con las organizaciones de la sociedad civil, ordenó votar en contra. Nosotros fuimos a favor, la sacamos adelante, pero con un enorme desgaste personal. Entonces, así estamos y yo seguiré como senador, pues cumpliendo con lo que queda de la agenda. Yo espero que lo que queda, por ejemplo, del Sistema Nacional Anticorrupción, lo podamos sacar en el próximo ¿Cómo periodo. se agota tu proceso al interior del PAN, Javier? Es decir, tú fungiste como secretario y miembro del gabinete del presidente Calderón, fuiste postulado por el PAN para el Senado, ocupaste un cargo en el gobierno de Puebla. Fui coordinador de la campaña del gobernador de Puebla, es decir, muy activo en el partido. Es una buena pregunta, ¿cómo se desgastó esto? A mí ya me habían dicho, aguas con Anaya, porque es bien gandalla. Así, literal. Palabras más, palabras más. Pero entonces, pero yo lo ayudé en el proyecto de la presidencia del partido. Yo fui incluso vocero en ese equipo. ¿Ustedes lo destapan en Puebla? Así es, en Querétaro. Bueno, en Querétaro, así es. Y fue Roberto Gil, que Así también ahorita está de la greña con él. Bueno, y la verdad es que las cosas habían venido razonablemente bien. Pero cuando yo voy a regresar al Senado, aviso, bueno, ya hablo con el gobernador de Puebla, le dije, voy a regresar al Senado, vamos a sacar esta agenda pendiente, tengo aspiraciones a ser gobernador, por lo tanto no es bueno que yo siga como servidor público, en fin. Y le digo a Anaya, ahí voy de regreso, le digo al grupo parlamentario, al coordinador, voy. La Comisión de Comunicaciones y Transportes que yo encabezaba, nunca la ocuparon desde enero que me fui hasta finales de agosto que regresé. Les valió, como si no fuera importante, y era del PAN esa presidencia. Regreso y les digo, oigan, no hay nadie, no hay desplazamiento, ¿qué les parece si la vuelvo a ocupar yo? Asumo. ¿No? Hombre, suena bien, pero bueno, déjanos ver. Total, que por instrucciones de Anaya, dicen rápidamente que la ocupe Raúl Gracia, que, pues con el respeto debido, ni era integrante de la comisión, votó en contra de la reforma de telecomunicaciones, no lo conoce nadie en el sector, pero tiene una característica, es operador político del PAN en Nuevo León. ¿Y para qué era útil? Pues para el proyecto de Anaya. Conclusión, me dan madruguete, antes de que yo tome posesión otra vez como senador, lo nombran. Y entonces le digo, Anaya, oye, eso sí ya no se vale, ya es rudeza innecesaria. Después quedamos de vernos el viernes y el jueves es la votación de Cordero. Me cancelan a la medianoche la cita con Anaya y nunca más vuelvo a saber de él. Entonces digo, caray, pues ahora sí esto es frío. Y viene la amenaza de expulsión. Entonces, ¿se inicia formalmente un proceso? No. Contra mí no. Solo verbal. Fue verbal, fue la amenaza verbal. Contra mí no, porque estos procesos se inician en los comités estatales. Y sí empezaron contra Lavalle en Campeche, contra Salvador Vega en Michoacán y contra Cordero y Gil en la Ciudad de México. Pero en Puebla no me iniciaron nada. Entonces la verdad es que era puro jarabe de pico. Pero ahí estaba la amenaza política de que te podían expulsar. Desde entonces hubo ya un enfriamiento de distanciamiento y vimos cómo él, la verdad es que de plano echó a la calle a la independencia Margarita Zavala por no poner las reglas claras del juego de cómo iba a ser. Porque quería ser candidato. Porque él quería ser candidato. Y lo negaba, y lo negaba, y lo negaba. Y bueno, y al final, cuando ya vemos que la farsa se consuma, cuando resulta que se destapa él y están todos los gobernadores
Dice, oye, ¿por qué están todos los gobernadores? Por la amenaza de que o están aquí y me hacen aquí casita y me levantan la mano, o van a ver las candidaturas para senadores y diputados, todo lo que viene, si no me las llevo yo desde el CNE. Entonces, todo el poder, Y pues, o sea, el estilo de Ricardo Anaya, y yo creo que conviene mucho porque viene un periodo fundamental pues sí, en la historia de México y de valorar, de contrastar, de ver personalidades, estilos. Lo que tú estás diciendo desde dentro es que el estilo de Ricardo Anaya es de imposición, es de autoritarismo. Por eso dije, esta historia que tenemos, porque en la Cámara de Diputados hizo un papel fantástico, bueno, Javier. Es que era el joven maravilla. Y era conciliador, y era un dialogante. No. ¿Y qué pasó? Ese es el peligro de este cuate, porque engaña, seduce, ¿verdad? Esto te envuelve y de pronto te traiciona. Y su historia es de traiciones y de trampa, al grado de que ni Moreno Valle, que venía con mucha fuerza, totalmente determinado a competir internamente, el domingo pasado dice, yo de plano me bajo. No sé si hubo negociación, no sé si hubo de plano que él vio que no había condiciones reales de una competencia equitativa y efectiva, y dijo, mejor me hago un lado. Y el domingo, y entonces la consecuencia natural es, se queda solo, Anaya, de plano se sale con la suya, pero previamente a esto, como les dije, lo de la agenda legislativa, lo de la ley de seguridad interior, lo de la ley para de las audiencias, de la protección de los derechos de las audiencias, votaron en contra. Para la designación del presidente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, a votar en contra. Toda la línea de Anaya era votar en contra de todo lo que viniera del PRI. Y nos acusan a nosotros de ser traidores por votar con el PRI, cuando iniciamos este sexenio con el Pacto por México, y uno de los artífices en ese Pacto por México y que acompañó todo el proceso, junto con Gustavo Madero, era Ricardo Anaya. ¿Y Santiago Krill? Entonces ellos se convierten en patriotas por votar con el PRI las reformas. Y las reformas pendientes las votamos con el PRI nosotros y somos traidores. Ya estaba completamente roto. El domingo, que se cierra la cortina, no hay más, porque yo tenía toda la esperanza que Moreno Valle se apuntara y yo acompañarlo. No se apunta, dije yo, él se va, pero yo ya me voy del partido, porque yo ya me había pronunciado. Dije, si acaso Mid es candidato a la presidencia por el PRI, no tengan duda, yo voy a votar por él. Y votar por un candidato de otro partido, ahí sí es causal de expulsión inmediata. Entonces, antes de que eso sucediese. Ya me voy, y además en congruencia y consistencia, me voy y me sumo con quien creo que debe ser presidente de México. Referiste a Rafael Moreno Valle y dio la impresión como que en algún principio sí veía con simpatía la posibilidad de que tú fueras candidato a la gubernatura de Puebla. Sí. Luego pareció que claramente él apoyó a Marta Erika, a su esposa, para ser la candidata. ¿Qué pasó ahí realmente, Javier? Bueno, yo creo que era uno de los escenarios previsibles, y por eso yo siempre tuve o tengo una aspiración, pero que no es ambición y mucho menos obsesión. Yo dije, uno de los escenarios es, para mí el ideal, pues que Moreno Valle pueda ser candidato a la presidencia, porque sería buen presidente, porque ha demostrado ser muy buen gobernador. Se lleva a su esposa con él y a mí me dejan entonces la posibilidad de veras por competir por la candidatura. Ahora que él no es candidato, pues no sé si vaya a él a ser senador. Reacomoda las fichas. Se reacomodan las fichas, y entonces su esposa, que venía siendo secretaria general del PAN en Puebla durante más de 2 años, ya renuncia a la Secretaría General del PAN la semana pasada y ya levanta la mano diciendo, pues sí me interesa. A ver, pero retomo esto que dice Enrique. Yo te voy a decir lo que yo leo desde fuera, como un observador de los hechos. Porque tú mostraste apoyo por Javier Moreno Valle, gobernador de Puebla. Rafael, Javier, mira, yo me fui con él. Del 40. Al sector, me fui al sector. Por Rafael Moreno Valle desde hace 3, 4 años, hace mucho tiempo. Tú decías, y aquí dijiste, mi gobernador. Así es. Así te referías a Rafael Moreno. Yo leo desde fuera, hay un acuerdo, se retira Rafael para contender por la candidatura presidencial, el señor Gali queda como candidato de este gobierno corto, sí, hombre, de 22 meses. Perfecto. Ni siquiera 2 años. Y Javier Lozano queda apuntado ahí, de hecho te incorporas al equipo del gobernador Gali como el candidato presumible para la próxima gubernatura de Puebla. Sí. ¿La lectura es correcta? Sí, ¿Había ese acuerdo? No. No había un acuerdo. No, había la posibilidad de competir, pero siempre con la posibilidad latente, presente, constante, visible, de que su esposa pudiera ser. ¿A eso se sabe desde el principio? Se sabe desde el principio.
¿Y de todos modos te la juegas? Sí. O sea, ¿pensaste que le podías ganar a la esposa del gobernador? No. Pensé que podrían pasar varias cosas. Como digo, una, que él fuera candidato a la presidencia y naturalmente se tiene que llevar a su esposa, ni modo que él fuera candidato a la presidencia y su esposa candidata en Puebla. Bueno. Pero dije, bueno, otra es que ella no vaya, por alguna razón. Porque no quiera, porque no pueda, porque finalmente hagan otro cálculo. Y bueno, pues ahí voy a estar yo preparado y habilitado. Y fue precisamente, y además yo sentía un gran compromiso. Dije, si yo fui coordinador de campaña de Tony Gali, fui coordinador de la transición, ni modo que no le ayude en el arranque de un gobierno tan corto. Entonces por eso me fui de jefe de la oficina del gobernador. Pero cuando empieza el periodo electoral en septiembre, la víspera, más bien renuncio en Puebla, regreso al Senado para sacar precisamente la Ley de Seguridad Interior y estar habilitado por lo que pudiera venir. Y ya, sin embargo, ya se terminaron de tomar todas estas definiciones, el escenario ya no es el propicio para buscar la candidatura a la gubernatura, ni me voy a ir a otro partido a buscar esa posibilidad, no voy a hacer un berrinche ni mucho menos, y lo que sí quiero, como dije, me voy del PAN, pero no de la política ni del servicio público. ¿Dónde creo que puedo seguir ayudando ahorita? En el Senado de la República, donde estoy, que es mi responsabilidad, porque además a mí me eligieron más de 700,000 poblanos, y por otro lado, a apoyar un proyecto en el que creo, que es el de Pepe Mid, con independencia de que lo haya postulado el PRI. Es un hombre en el que creo y es un hombre al que quiero ayudar para llegar a la presidencia. Yo quiero hacer una pausa ahí porque el día que da a conocer Moreno Valle que no va, este tuit que sí, saca un video. Un video. Tú respondes con otro tuit y retomo lo que decía Moreno Valle, es en función o en una consulta con mi equipo he decidido no ir. Y tú contestas, pues entonces yo creo que no soy parte de ese equipo porque no me informaron nada. Es correcto. Entonces, dos preguntas obligadas ahí. ¿Te traicionó Moreno Valle? ¿Te mintió Moreno Valle? Y la otra es, entonces, ¿qué pasó? Pues no estabas tú en ese equipo, no eras parte tú de esa propuesta. Así fue el domingo, estábamos comiendo, ¿no? Desiree y yo estábamos ahí tranquilos en Puebla, ¿no? Viendo el fútbol, el Real Madrid. Y de pronto, no sé, yo con mi equipo. ¿Y ahora qué? Y entonces digo, ¿y esto qué es? No hay traición, no hubo engaño, definitivamente no. Pero lo que quise dejar en claro fue un deslinde de esa decisión. Porque dice, después de una consulta con mi equipo de trabajo y con mis colaboradores, me queda claro que no soy parte de ese equipo de trabajo y colaboradores, que yo pensaba que lo era, porque a mí no me la cantaron y como marido ofendido fui el último en enterarme. A ver, pero Javier, seamos serios, Javier. Tú eres un político serio, tienes un kilometraje en este asunto. ¿Dónde está la ruptura? Ahí hay una ruptura. No hay ruptura. No, bueno, pero la hay necesariamente. Mira. Tú le dices a Gali, mi hermano, yo ya me voy de regreso. Sí. Por algo, o porque la candidatura no era visible, o porque ya había muchas señales de que Javier Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, iba a apoyar a su esposa y no a ti. Es decir, en algún momento ahí hay una ruptura. Y luego, evidentemente, cuando él dice, yo me bajo, y tú dices, yo no soy parte de ese equipo, a mí ni me corrieron la cortesía. En algún lugar se rompió eso. ¿De verdad? ¿Tu gobernador, al que defendiste a capa y espada, sí, te falló? Mira, digamos, son estilos y son formas. Yo pensé que iba a haber una reacción molesta de su parte después de ver mi tuit y además que luego su grupo ahí lo echa a andar, ¿no? Pero no, al contrario, al día siguiente me manda una serie de mensajes por chat, sumamente generoso, dándome una explicación de cómo fue el proceso, cómo fue que lo fue midiendo, cómo lo calculó todo esto, y la verdad que me dio una muy amplia explicación, así abiertamente me ofreció una disculpa, y debí quizás haberlo platicado antes contigo, man, pero yo tampoco estaba tan activo en ese equipo de trabajo, ¿sí me explico? Siempre yo lo apoyé. Tú ya te habías deslindado, claramente. No, porque yo seguía apoyando la posibilidad de que él fuera el candidato del PAN. Y siempre lo dije públicamente, mi gallo es Moreno Valle. Sí, bueno, pero a la luz de los acontecimientos, donde ya Ricardo Anaya se había, ¿cómo dijiste? Agandallado. Anaya Gandaya, le queda padrísimo, es el hashtag. Y bueno, ya ante esas evidencias, parecía que era, pero yo todavía dije, bueno, Rafa es capaz que en el último momento hace bien sus números, le alcanza y va. Pero el domingo era el último día, anuncia que no va, que no hay condiciones, que no apoyó abiertamente a Anaya, nada más dijo, no voy, ¿sí? Y entonces cae el telón, se acabó esto, se acabó la farsa, a otra cosa. Entonces, ya no tengo nada que hacer,
no hay espacios de acción política, de libertad, de diálogo, de debate en el PAN. No va a haber ninguna posibilidad de tener un siguiente paso ahí adentro. Estás viendo que desmoronaron principios, valores, ideología, agenda legislativa, grupos parlamentarios. Lo desbarató Anaya. Y en cambio, yo estoy convencido de ir con Meade. ¿Por qué demonios voy a perder más tiempo? Ahí vamos ahorita a eso, pero nada más. En tomar esa decisión y dar el siguiente paso. Diera la impresión con este mensaje que da Moreno Valle el domingo que podría haber un acuerdo para que Anaya respaldara a Marta Erika como la candidata del PAN en Puebla y que ese haya sido el toma y daca que al final haya ocurrido, porque tienes toda la razón, no fue un apoyo explícito de Rafael a Ricardo Anaya, pero el hecho de dejarle el terreno libre incluso motivó el agradecimiento de Ricardo Anaya. Sí, habló de la generosidad de y no sé cuántas cosas. Muy clara. ¿Fue así? ¿Cómo lo lees tú? Yo creo que hay dos posibilidades. O hubo un acuerdo de esa naturaleza, pero por eso yo me deslindé, porque dije, no sé qué pasó. Entonces, por eso no puedo afirmarlo. Puedo suponer que hubo un acuerdo de esa naturaleza, o bien, simplemente Rafael dijo, no veo condiciones para una contienda equitativa, no me voy a arriesgar y mejor me hago a un lado. Es una de esas dos. Una de esas dos. ¿Por qué todo el mundo acá afuera veíamos con transparente claridad que Ricardo Anaya iba a ser el candidato de eso, de ese frente, si era frente o del PAN solito, y ustedes dentro no? Incluso Rafael. Así es. Cuando todo el escenario de análisis político decía, Anaya va solo, sí. Y al que se le pare enfrente, desde la salida de Margarita, era evidente. Y todavía Moreno Valle como que haciendo fuegos de artificio, pues, y yo voy a contender. Si no había contienda interna, pues. Lo que pasa es que hubo una contienda interna a medias, porque dijo que sea una... Primer acto, pactamos con los otros dos partidos del frente que quien lleva la candidatura presidencial va a ser el PAN. Segundo acto, en lugar de hacer una elección abierta a toda la ciudadanía para ver quién va a ser el candidato, que sea nada más entre los panistas. Y yo creo que ahí es donde se le cerró ya la posibilidad a Moreno Valle. Si Marta Erika es candidata por el PAN al gobierno de Puebla, a lo mejor será la pieza que complete el rompecabezas para entender por qué Rafael se bajó, ¿no es cierto? Que es probable. Yo creo que es inminente que ella va a ser. Que es probable. Ahora, una pregunta también derivada del clima de los últimos días, Javier. ¿En qué medida ya tenías ese deslinde con el PAN de Ricardo Anaya, al punto de que los panistas, entre comillas, se alegraran? Porque esto es lo que se ha leído en columnas, redes sociales, etcétera, etcétera. Como que Javier Lozano ya era más priista que panista, o midista, si quieres, para no ponerle midista, partido. Y realmente, qué bueno que se vaya. Y ya ni cosquillas nos hacen el PAN. ¿Es así o qué es lo que pasa dentro del PAN? Bueno, es que pasan dos cosas. Primero, que es cierto. A mí cuando me preguntan, fue en el informe de gobierno, después del informe de gobierno, de Francisco García Cabeza de Vaca, en Tamaulipas. Saliendo en un chacaleo, me preguntan ahí, oiga, ¿y cómo vería usted que el PRI se habla de mí? Le dije, a mí me gusta mucho, tal. Esa entrevista se hizo viral en todas las redes, yo hablando maravillas de mí, como lo creo. Y entonces lo toman como una altísima traición en el PAN. Desde ese momento, sí, la verdad es que sí me agarraron una ojeriza, posiblemente con razón, pero yo también, ni modo que dijera, no, fíjate que, o negar sus habilidades o capacidades o su trayectoria, y sobre todo ya al mismo tiempo que estás dándote cuenta de quién es verdaderamente el joven dictador de Anaya, entonces dices, pues por supuesto que si él es el candidato contra una Anaya, no tenga la menor duda que yo voy a votar por él. Desde entonces yo creo pues que ya había un distanciamiento. No, pero además diste un argumento jurídico para iniciar un proceso de expulsión, porque apoyar a un candidato del partido... Mientras no sean candidatos, no hay no caes en el supuesto. O sea, todavía no eran, pues eran Pero estabas jugando en la rayita. Exactamente. Estabas jugando en la rayita. A ver, aquí hay una pregunta, porque tú planteas Moreno Valle, en uno de los escenarios, se baja ante una especie de intimidación de Ricardo Anaya, y Moreno Valle no es una persona suave, o sea, es una persona bastante dura. Ya se fue Margarita, ya te fuiste tú, que tampoco eres vamos a decir, una perita en dulce. A ver, la pregunta Por decirlo suavemente. Por decirlo suavemente, eres duro también. ¿Se volvió loco Anaya? Tú lo persigues porque lo estás diciendo que es un dictador. Sí, yo creo que sí. Yo creo que... Y no es una... O sea, ojo, no lo estoy ofendiendo, ni es una crítica meramente personal.
Yo creo que es un diagnóstico clínico. De verdad. Es que ves la capacidad que tiene de transformarlo todo en aras de una obsesión. O sea, sí, pueden decir que es maquiavélico. Digo, no metan a Maquiavelo, a quien yo admiro mucho. Nicolás Maquiavelo era un genio de la política. Este no es maquiavélico, es perverso, mezquino. Es que la manera de hacer política, ¿sí?, tan joven, engañando, ofreciendo. Bueno, a Madero lo deja, lo encumbra, lo lleva, lo pone. Y ahí le pusieron otro epíteto que es el de parricida, pero... Sí, hombre. Y entonces los traiciona uno, otro. Bueno, y pero, así se sigue. A ver, dichos, el análisis es válido, pero hoy es el candidato, ¿eh? Hoy es el candidato. Es decir... no, de que se la salió con la suya. Y a todos esos viejos lobos de mar, con mucho colmillo, con mucha experiencia, y sumo en esa lista a don Felipe Calderón Hinojosa, que no me parece ningún improvisado. Sí, no. Se los merendó, ¿eh? Sí, claro. Se los merendó a todos. Así es. Y hoy el señor está sentado en la candidatura a la presidencia y va a contender. Es correcto. Entonces... Yo creo que le va a pasar. Va a seguir la misma. Viendo con un poquito de respeto, yo ¿no? creo que va a pasar la ruta que yo viví hace 12 años. Yo estaba en el PRI, y en el PRI estaba un Roberto Madrazo, absolutamente agandallando y avasallando. Y que se hizo de la candidatura. Y el resultado fue fracaso que quedó total. En tercer lugar. Y yo me fui con un candidato que estaba en el PAN, que yo conocía desde tiempo atrás, que admiraba, que respetaba, que era Felipe Calderón, y que sigo admirando y respetando. Y me fui con él. Hoy, 12 años después, estando en el PAN, veo la película a la inversa. La película a la inversa, y veo que está en el PRI un político formidable en el que yo creo que conozco muy bien, y veo un jefe de partido que se hace de la candidatura presidencial y que les aseguro que va a quedar también en tercer lugar. Bueno, vamos a hacer una pausa y dejar hasta aquí este capítulo. Regresamos enseguida. Vamos a hablar ahora de todo lo demás y de cómo se ve el escenario. Es Javier Lozano, senador independiente. ¿Cómo te han puesto epítetos esta semana? Había uno que tránsfuga. Hazme un favor. Mensajes, regresamos. Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa, cultura, espectáculos y deportes. Expreso Doble, lunes a viernes. Primera emisión, 3:45 de la tarde. Segunda emisión, 6:45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. Se cierra el capítulo panista, te sumas al equipo de campaña de José Antonio Meade, ahí vas a desempeñar el rol de vocero. Vicecoordinador, reportándole a Nuño, a Aurelio Nuño, de mensaje. Y voy a ser uno del pool de voceros. No va a haber un solo vocero, pero sí voy a estar dentro de la vocería. ¿Quiénes están en ese equipo, Javier? Está encabezados por Aurelio Nuño, Enrique Ochoa, Erubiel Ávila. Dos mujeres muy talentosas, Ana Lilia Herrera, Mariana Benítez y yo. Es un equipo fuerte, bueno, sólido. Sí. Hemos visto muy activos a Aurelio y Enrique, ¿no? Y a Enrique Ochoa. Es correcto. Menos a los demás, pero... Y me voy a sumar. Y va a haber distintos espacios, porque vienen los debates, vienen los post-debates, el recalentado, vienen otro tipo de discusiones. Bueno, entremos a la primera que tenemos esta semana, que es el tema de Javier Corral, ¿no es cierto? Que fue caracterizado por un colaborador del Financiero, expanista también, Juan Ignacio Zavala, como el mejor acto de campaña que haya hecho Ricardo Anaya. ¿Ves en esto que planteó Javier Corral una maquinación de Ricardo Anaya? No de Ricardo Anaya. Yo veo que Ricardo Anaya se sube
aprovecha el viaje porque, pues, más allá de ir a dejar a su hijo a la escuela y de echarse un palomazo ahí de la bamba con Juan Cepeda, que por cierto ni siquiera está tocando bien el piano. Yo que sí toco el piano. Yo que sí toco, sí les eso. Pero es otro género, lo tuyo es la ópera. No, también la música clásica, yo soy pianista, yo toco el piano. Bueno, Anaya se sube sobre ello, pero realmente esta es una farsa, es una puesta en escena. Yo conozco perfectamente a Javier Corral. Y de muchos años. Es un fantoche. Este cuate jamás pensó ganar la gubernatura. Lo pusieron de candidato y pues, va a llegar a la lucha democrática, histórica del panismo. ¿Ves cómo habla, no? Y cuás que va ganando. Y ahora hay que gobernar. Y pronto se dio cuenta que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Claro. Y todo lo que salió bueno para criticar, ahora resultó malo para gobernar. Se le salió el estado de las manos. Mira, César Duarte puede ser el cínico y el corrupto que quieran. Y si las tienen que pagar, que las paguen. Si lo tienen que extraditar, que lo extraditen. Punto y aparte. Pero en tema de seguridad pública y procuración de justicia, había enderezado las cosas en el estado de Chihuahua. Claro, con la ayuda del gobierno federal. Pero ahí van más o menos las cosas. Ciudad Juárez, la propia capital, etcétera. Otra está totalmente fuera de control. ¿Qué es lo que está haciendo Corral? Un distractor, es especialista. Si no, ¿cómo te explicas que además haga todo esto como un teatro y todos estos personajes detrás de él? Sí, ahí. ¿Verdad? Arropándolo y la sociedad civil y no sé qué, y los partidos y el frente, y habla del pacto de impunidad. Son frases, son talking points, o sea, lo hace bien. Y dice, me regatearon 700 millones de pesos y el propio secretario de Hacienda me lo dijo. ¿Ustedes se imaginan a José Antonio González Anaya en Palacio Nacional, de verdad, diciéndole a Corral? No nos gusta tu actitud. No me gusta tu actitud y por eso te voy a retener 700 millones de dólares. Yo no lo veo. Cuando le dio 2,000 millones de pesos más el año pasado, le dio 2,000 millones de pesos extras a lo que le correspondía ese presupuesto. Y cuando además, los que saben, como Enrique Quintana, muy bien de cómo se manejan las finanzas en este país, la ley de coordinación fiscal y los instrumentos que de ella derivan, hacen que hay un comité, un consejo de todos los secretarios de finanzas, ¿sí?, del país, que van vigilando el flujo y las administraciones de cada uno de estos ramos para que sean entregados en tiempo y forma. No hay tal discrecionalidad desde la Secretaría. Sí, no es a criterio el secretario. No es, pues. Y por si fuera poco, ya salió otro gobernador panista, coordinador de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la CONAGO, que es Pancho Domínguez de Querétaro. A decir, no es cierto. Aquí no hay retenciones de ninguna naturaleza y tampoco hubo retención en este caso. Entonces, ¿qué estamos evidenciando o enfrentando o viendo? Bueno, González Anaya sí reconoció un retraso en la llegada del dinero, ¿no es cierto? Bueno, es decir, sí, por las cuentas. Exacto, sí. exacto. Por eso sí. Pero son adelantos de las participaciones y aportaciones de enero. Pero no puedes decir que esto es una represalia política porque estoy investigando, porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, tú dirías, es un montaje de Corral. Es un montaje, es una puesta en escena. Para golpear a... Pues en primer lugar, para salvarse él de su pésimo gobierno. Segundo, para ayudarle a Anaya, ¿verdad?, en su campaña y tener algún tema. Pero si esos eran adversarios también y opositores. Ahora ya son... ¿Te acuerdas la contienda interna? ¿Cómo no? ¿Cómo Corral, no? ¿Y qué le decía? El consorcio que te respalda y tú te robaste dinero de la Cámara de Diputados y está documentado. ¿No le dijo hasta ratero? ¿Es correcto? ¿Así le dijo? Y ahorita andan de la manita. Son bien hipócritas, hombre, de verdad. Esto de que somos distintos y distinguibles y la brega de eternidad y no sé cuántas cosas dicen, ya no quedan ni las cenizas en el pan de eso. Esa hipocresía, junto con la del gasolinazo, que me encantó tu columna, la primera del año, Enrique. Es decir, el padre del gasolinazo, porque además son retebuenos para hacer hashtag, ¿no? El fiscal carnal. Por cierto, paréntesis, ¿viste qué fiscal carnal estaba allá atrás? Santiago Nieto, por si había algo para rematar el tema. En el grupo de Corral. Él solito en el grupo de Corral ahí sentadito. Y por cierto, Jacqueline Pechard, del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué demonios tiene que estar haciendo ahí? Son cosas y son signos, son señales absolutamente claras de que esto fue un acto de campaña, ¿sí? Y que le sirve, digo, en dos vías, para proteger a Corral y desviar la atención de su pésimo gobierno y para ayudarle un poco. No, pero está bien vestido, me parece, porque sí hay una persecución en contra de la corrupción por el gobierno de César Duarte, claro, ¿no es cierto? Pero fíjate, tienen a, ¿cómo se llama? A Gutiérrez. Alejandro Gutiérrez. En la cárcel. En la cárcel.
por los dichos de un testigo protegido. No hay nada documentado, no hay nada, ninguna evidencia. Lo tienen ahí. Y se habla de, dicen los abogados de él, que hay tortura para que incriminar a Videgaray y a Manlio. Manlio ya se tuvo que ir por un amparo preventivo, ¿eh? Pero fíjate otra farsa de estos. El hashtag ese del padre del gasolinazo. Dices, ¿cómo que el padre del gasolinazo? ¿Qué nosotros no votamos a favor de la reforma energética? ¿Qué no fuimos los principales impulsores de la reforma energética nosotros? ¿Qué no votamos a favor de la ley del IEPS del 2017? ¿Qué no votamos por unanimidad a favor de la ley de ingresos? Entonces, ¿cómo que tú solito? Esa hipocresía es con la que yo no puedo. Hay que asumir la responsabilidad, decir, yo voté en este sentido por estas razones, hice lo correcto, ¿sí? Y defender tu posición. No puede ser que ahora que estás en campaña, niegues lo que hiciste y quieras endilgarle toda la responsabilidad de un hombre que, como sabes que no tienes con qué atacarlo, entonces le inventas algo que es muy sensible para la población. Javier, polemista como eres, buen orador como eres, ¿cómo vas a defender, ahora que eres vocero de la campaña? Porque estamos hablando del tema de corrupción. Sí. Vámonos entendiendo que Corral está haciendo sus propias estrategias políticas de la mano de Anaya. Pero está el tema de la corrupción que va a la médula del propio PRI, partido al que tú criticaste mucho en el pasado. Sí, eso sin duda. Pero, ¿cómo vas a defender eso? ¿Cómo vas a defender al partido en este momento que les van a empezar a sacar el tema de Duarte, Duarte 2, les van a sacar por ahí el tema de Egidio, en Tamaulipas, les van a sacar los temas de Nayarit, los temas de Durango? Es decir, hay una lista enorme de pendientes con un gobierno que ha quedado de ver mucho en materia de corrupción. Bueno, ahorita te escuchaba decir, bueno, están las pruebas que quizás están siendo fabricadas en contra de Alejandro Gutiérrez. De Gutiérrez, que se encuentra allá en la cárcel. Pero la realidad es que tenemos un sexenio, un gobierno que ha fallado en el tema de la corrupción. ¿Cómo lo vas a defender? Bueno, te voy a decir tres cosas. Primero, si pensamos que el monopolio de la corrupción está en el PRI, estamos equivocados. Y que el monopolio de la decencia y la ética política está en el PAN, estamos equivocados. Yo por eso lo dije en mi video. ¿Dónde están las investigaciones de los moches, de los mochos? Estos rateros tomaban dinero del presupuesto, les asignaban partidas así por diputado, toma 25 millones de pesos y tú ponlos donde quieras, aunque no sea en tu distrito, pues los pones al mejor postor. Le dice a qué alcalde quiere dinero y a ver qué porcentaje va a dar. ¿Dónde están esas investigaciones o las conclusiones de las mismas? En ningún lado. Que no me digan, son igual de rateros. Punto número uno. Punto número dos, será el sereno. Pero así como en el PRI se encontraron a todos estos ladrones, es el PRI y esta Procuraduría General de la República las que los metió a la cárcel. Y estás hablando de casos que ya estaban documentados, como Yarrington o como Eugenio Hernández, etcétera, y que, bueno, yo no recuerdo un solo gobernador que haya metido a la cárcel en los gobiernos anteriores panistas. Y sí lo estoy viendo que lo están haciendo aquí. Y tercera razón que te voy a dar. Si en este país funcionan las cosas, y por eso nos tenemos que apresurar en el próximo periodo ordinario de sesiones a terminar de integrar el Sistema Nacional Anticorrupción. Porque si funciona bien, está bien diseñado, ¿sí o no, Enrique? Está bien diseñado. Nos falta nombrar al fiscal general, nos falta nombrar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Y una vez que esto esté integrado debidamente, debe funcionar al margen de quién sea el presidente de la República. Tiene que ser completamente autónomo el sistema. Entonces, lo que nos está pasando, y es un gran pendiente que tenemos en el Senado, y otra vez, por instrucciones de Anaya, hay 18 magistrados esperando a ser ratificados en el Senado para el Tribunal de Justicia Administrativa, para las salas especializadas. No ha habido nada. Está esperando la ley que crea la Fiscalía General para que se nombre ya al fiscal. Ya no hay pase automático. Está en responsabilidad de nosotros. Y está parado también. Está parado también. ¿Por qué? Porque pues ya te dije que por cálculo político y por instrucciones particularmente de Anaya, al inútil de Herrera, que es el coordinador del grupo parlamentario. No moverle, pararlo todo. Pararlo todo. Y en medio, y entonces, ¿qué tal nos entretenemos mientras criticando la corrupción? Entonces, por eso digo. Pero es el riesgo es altísimo. Pues claro que es altísimo. Porque si, como las encuestas indican, si las elecciones fueran hoy, domingo, el triunfo sería para Andrés Manuel. Sí. Y si esas instituciones no están listas... Por eso, entonces lo que tenemos que hacer es nuestra responsabilidad también como legisladores y legisladores de partidos políticos, en el caso, no, pero es por eso que estamos insistiendo. Hay que nombrar ya a un fiscal general y para nombrarlo pasemos ya la ley de la Fiscalía General. Y ahí están los magistrados, no nos gustan, los retachamos, que nos manden otros, pero ya ponerlos a trabajar. Y cuando el sistema esté funcionando, Leonardo, el presidente no puede meter
un dedo en ese tema de la camina solito, es autónomo. Camina solo. Por eso digo que sí tenemos argumentos. Yo no voy a defender al PRI, pero que tampoco me vengan estos santones a decir que allá están los corruptos y aquí están los honorables, porque no es así. Y si queremos de veras combatir la corrupción, comencemos por terminar de integrar el Sistema Nacional Anticorrupción. Regresando a tu función y al caso que platicamos, el de Javier Corral, diera la impresión de que en los últimos días Corral ganó la partida en los medios. Es decir, este arropamiento que tuvo de parte de ONGs, de personajes, la cantidad de notas, lo que se escucha en los restaurantes, en los pasillos. Sí. Y no fue satisfactoria, esa impresión me dio, no convenció lo que dijo la Secretaría de Hacienda a través del propio secretario González Anaya, a través de Mesmacher, el subsecretario de Comunicados, etcétera, etcétera. Sin fundamento o no, pareciera que Corral asestó un golpe que no ha podido tener respuesta. ¿Cuál es tu lectura de esto? Tú que dices que conoces bien el proceso. Mi lectura de esto es: Corral está aprovechando sus habilidades histriónicas para hacer esta cortina de humo y le está saliendo bien, porque además hay una sospecha natural de que sí es cierto. Fíjate que sí. Si está investigando la corrupción, yo sí le creo que le están deteniendo el dinero en Hacienda. O sea, la gente tiende a creer más una historia de esa naturaleza a que el otro es un farsante, ¿no? En ese escenario tan delicado, lo que yo creo que ha fallado es la comunicación de la Secretaría de Hacienda. No ser contundentes. Luego, por ser tan prudentes, políticamente correctos y por tratar de utilizar las palabras ordenadas, no subir el tono de voz, no utilizar... Que digan las cosas como son. ¿Cómo es posible que te vengan a decir en tu cara que tú amenazaste prácticamente en el despacho de Palacio Nacional a un gobernador con no entregarle dineros si seguía con una investigación de corrupción? Y no decir tajantemente, usted está mintiendo, señor gobernador. Y ahí no le estás faltando al respeto, lo estás aclarando. Y decir después que hagan todo el flujograma de cómo va el dinero y de por qué es imposible que haya un condicionamiento de dinero de esa naturaleza. Qué bueno, yo creo que estuvo muy bien que ya salgan ahora gobernadores, incluso del PAN, como lo es el caso de Pancho Domínguez, a decir, esto no es cierto. A mí sí me llegó. Y no solo a mí, sino yo como coordinador de la Comisión de Hacienda de la CONAGO y que tengo a mi cargo la revisión de todo este grupo de trabajo de secretarios de finanzas, es imposible que ocurra algo como lo que está describiendo Corral. Entonces lo tienes que repetir 1, 2, 3 veces. Lo tienes que meter en todos los medios de comunicación y en redes sociales. Y tiene que haber varios voceros replicando esta historia. Porque este payaso ya convocó el domingo a la López Obrador a una movilización del pueblo de Chihuahua para defender. A ver, ¿de cuánto es el presupuesto de Chihuahua? Son como 42,000 millones de pesos. Sí. No lo tengo en la memoria, pero por ahí debe andar. No es ni el 1% de lo que está discutiendo este cuate. Y además le dieron 2,000 millones de pesos más el año pasado. ¿Qué hizo con esos 2,000 millones? La queja de estas son 710 o una cosa así. Y le dieron 2,000 millones de más el año pasado, que no le tocaban. ¿Qué hizo con ese dinero? Pues, no tengo ni para los aguinaldos. Pues qué mal administrador eres. Porque todos los gobernadores tienen su partida para los aguinaldos y tú los esperas con su propio González dinero. Anaya no respondió con claridad, dices tú. Se subió el candidato Mid y hasta el presidente de la República salió a responder también. La respuesta del candidato Mid, que me parece estuvo rebosante en adjetivos, porque le dijo traicionero, mentiroso, ya casi le dice come cuanto hay y salta para atrás, pero ¿sale perjudicado José Antonio Mid con este ataque de Javier Corral? Yo creo que todavía no. O sea, no es que le pegue directamente a él, pero lo que sí hace es crear una confusión de que pareciera que desde el mismo gobierno podrían estar actuando de una manera poco ética con un gobernador que está haciendo un combate a la corrupción, que es el signo distintivo o con lo que se le quiere identificar al PRI. Claro que tiene un efecto colateral y por lo mismo hay que matar el tema. O sea, si fuera un tema real, dices, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Pero no es real, es una verdadera mentira. Yo por eso digo, tiene que haber más énfasis. La comunicación social se tiene que dar en el tono y en el modo y con el énfasis y con las palabras que sean adecuadas para cada caso. Y aquí yo creo que se están pasando de prudencia en la Secretaría de Hacienda para decirle su verdad al gobernador de Chihuahua. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Es Javier Lozano, senador hoy independiente. Volvemos.
¿Hay algo personal o qué? Pero sí, pues hay algunas suposiciones. ¿Hubo corrupción ahí o no hubo corrupción ahí? Y lo puedo decir, no sé. ¿Van a decir que entrevisto a puro malandrín? ¿Estás entrevistando a los perseguidos políticos de este país? A la Cámara puede decir que nunca se ha robado un peso. ¿Puede ser candidato del PRI? Pues sí, sí es posible. El doctor no quiere soltar la sopa. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, a lo mejor va a venir ahora, en los siguientes días, una guerra de mensajes o de aclaraciones, porque si el mensaje de Corral ha ganado en los medios, como bien señala Enrique, y ha faltado del otro lado una respuesta clara, contundente, precisa del gobierno, a lo mejor desde la campaña el rol de Javier Corral será Javier Lozano. El rol del senador Lozano va a ser muy importante ahora, sí, claro, al responder esto. No, y a eso vengo, a decir las cosas por su nombre. Y además así soy. Y no tienes que ofender a nadie, no tienes que insultar a nadie, pero sí decir las cosas tal cual son. Con rigor técnico, con conocimiento de causa, pero también con claridad. Lo que tú dices, se ha gastado el dinero en otras cosas, no lo creo. Es mala administración. Es mala administración. Yo no digo que se lo haya transado, no, es mal administrador. Nunca ha administrado ni una miscelánea. Nunca ha sido legislador por mayoría, siempre plurinominal. De hecho, nunca ha ganado una elección. Nunca ha ganado. Bueno, ganó. Bueno, ya ganó. Bueno, ganó esa, la de Chihuahua. El primer sorprendido fue el Javier, una pregunta aquí. ¿Tú percibes, o sea, concuerdas con esta visión de que perdieron ustedes el control de la narrativa? Porque pareciera, y lo estoy viendo tanto por López Obrador, que está fijando la agenda, presentando su gabinete, hablando de sus propuestas de seguridad. Vemos a Anaya, o a esta dupla Anaya-Corral. Y pareciera que del PRI, o al menos del caso de Mid, en este momento no vemos una estrategia clara de comunicación. Claro, todavía estamos en precampaña, hay que entenderlo, por supuesto. Pero el mensaje en este momento que se está quedando es el de las otras dos partes. ¿Te queda esa impresión a ti? Mira, es que también es muy difícil. Primero por lo que dices, es precampaña, no campaña. Y capaz que dices algo de más y entonces llega el INE y te sanciona, tarjeta amarilla. A López Obrador no le hacen nada, ¿eh? Y está en absoluta y abierta campaña, descaradamente. A eso no le hacen nada. Pero nosotros, pues. Segundo, eres gobierno. Entonces tienes que ser también mucho más prudente en la forma en que tú haces, porque desde la oposición puedes criticarlo todo, puedes decirlo todo, no pasa nada. Pero tú estás en el gobierno, también lo que digas o dejes de decir, la sensibilidad que puede haber en los mercados. A mí me gustó mucho lo que dijo, no sé qué medio fue, no fue Financial Times, fue el Bank of America, el que dijo, haciendo un análisis, lo que transmite o lo que nos puede proyectar en el 2018 es incertidumbre para las inversiones López Obrador y certidumbre Pepe Mid. Lo que no podemos hacer en esta campaña es que por más que te subas al ring,
vayas a perder tu esencia, que es la certidumbre que genera una persona como Pepe Mid para los mexicanos en términos de leyes, de instituciones, de la marcha y la implementación de las reformas, de generarle ese clima de seguridad jurídica a la inversión privada y pública, al Estado de Derecho, a la propiedad privada, a la competitividad, a la competencia económica, a la productividad. Pero me estás planteando 5 o 6 elementos o conceptos. ¿Pueden ganar ustedes una campaña contra dos mensajes tan claros y sencillos y vamos a decir lo que pueden ser hasta primarios de los otros candidatos? O sea, me estás planteando la responsabilidad, hay que ser mesurados, hay que aprender, hay que ser cuidadosos. ¿Pueden ganar cuando del otro lado les están aventándolo? No, tampoco. Pero mira, por eso va a haber también debates. Y qué bueno que va a haber 3 debates y qué bueno que va a haber un nuevo formato para los debates. Porque de lo que se trata aquí es de ver qué se propone, pero cómo se piensa hacer. Y ahí van a ver nada más el ridículo que va a hacer López Obrador. Y también el otro sí, con que su renta básica universal, estas cosas demagógicas de Anaya, también lo va a despedazar Pepe Mid. La campaña todavía no ha iniciado. Y coincido contigo, vamos a tener que subirle volumen, tono, forma, ¿Ha habido contenido. Un bajo nivel ahí en decibeles? ¿Ha estado mucho más moderado? Es que también pensemos en qué momento de la campaña estás o de la precampaña. A Pepe Mid no lo conoce, yo creo que no lo conoce quizás ni la mitad, no sé cómo están las encuestas. 40, ¿verdad? por ahí. No hay ni siquiera la mitad del conocimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿no?, es dar a conocer quién es este candidato, quién es Pepe Mid. Es lo primero que tienes que hacer. Lo que nos han demostrado las encuestas es que tiene el mayor número de positivos. La gente que lo conoce es el que mejor valora. Entonces, ¿de qué se trata? Que lo conozcan todos los mexicanos y que a la vez y al mismo tiempo se va llevando una buena impresión de él. Y ya después de eso, ya viene lo que puedas tú lanzar como parte del contenido de la campaña, pero habiendo conocido primero al personaje. Y el personaje es ese personaje con su esposa, que es un hit, Juana, ¿verdad? Que es una familia muy sólida y que vean lo que transmite, lo que es su experiencia, su trayectoria. Mucha gente no sabe que no tiene partido político. Mucha gente no sabe que trabajó para gobiernos panistas y priistas a la vez. Es más, ocupando la Secretaría de Hacienda en ambos gobiernos y con igual eficacia, eficiencia, transparencia y que no tiene un solo señalamiento de corrupción. Cuando lo vas acercando eso con la gente, oye, me cae bien. Y lo oyes hablar y transmite tranquilidad, transmite este sentido de estabilidad emocional. Ahora, ¿tú reconocerías que el PRI tiene una carga, lo señalaba Víctor Hugo hace un momento, negativa, ¿no? Es decir, cuando lo la medimos, marca como tal. La marca tiene una carga de corrupción, ineficiencia, falta de combate a la corrupción, problemas en derechos humanos, etcétera. Ahí está, ¿no? ¿Tú crees que estos positivos que en efecto reportan las encuestas sobre José Antonio Meade puedan contrarrestar los negativos? Sí, yo creo que sí, y además se trata, como dije hace un momento, de dar una explicación lógica. No nada más comerte que la corrupción está en este gobierno y que se queden callados. Pues que se diga en este gobierno es donde cuando metimos a los gobernadores a la cárcel y a los que eran cuates del presidente. Es decir, al final del día también se están haciendo cosas y las reformas estructurales, incluido el Sistema Nacional Anticorrupción, se da en este mismo gobierno. Son las tomas que tienen que defender. Es decir, y de partidos, ya no me hablen de partidos. ¿Cómo identificas a Morena con el Partido Encuentro Social? O al PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano. Ya no es de partidos, esto va a ser de personas. Yo creo que esta va a ser la primera vez que vamos a ver una auténtica elección de las personas por encima de los partidos. Hay una complicación en el desarrollo de la campaña de Meade y en tu función como vocero. Se requieren los votos de los priistas. Es correcto. Pero no solo los votos de los priistas. Se requiere que una banda, suma. un segmento de no priistas también voten por Meade. De lo contrario, no va a ganar. ¿Cómo lograr conciliar ambas cosas? Porque pareciera que en esta etapa de la precampaña se han estado ocupando el equipo de Meade y el mismo de acercarse a los priistas. Todas sus giras han estado siempre vinculadas con el PRI. Pero se requiere también empezar a hablarle a los no priistas. ¿Cómo hacer que se pueda hablar a los no priistas sin generar un rechazo de los priistas? Buena pregunta, pero que también tiene que ver... es para ti, a ver cómo te tratan los priistas. No, mira, es que estamos en la pre-campaña. Por eso, fíjate cómo los esposos dicen, mensaje dirigido solamente a los militantes del partido político. Sí, como si no, los demás cerraron los ojos todos, ¿no? No oigo. ¿Qué es ridículo esto? Bueno, entonces, ¿por qué estás yendo a ver a los priistas? Porque estás en pre-campaña. Porque en teoría va a venir una convención de delegados donde te van a elegir los propios priistas. Primero. Segundo,
tienes que ir con los priistas porque tú no eres de ellos, porque eres un ciudadano que el PRI te está generosamente impulsando como su candidato. Tienes con humildad que acercarte a ellos. Lo que digan, ¿por qué va la CTM? Porque es uno de los brazos del PRI, por Dios, de la CNC, de la CNOP. Claramente lo tiene que hacer para asegurar que ese 20%, lo que sea, del voto duro del PRI, esté entusiasmado y acompañe a Pepe Mid. Y la otra parte no tiene por qué ofender al PRI. La otra parte es presentar al candidato ciudadano que es Pepe Mid y hablar de sus capacidades, de su trayectoria, de sus resultados y de lo que propone para México, ¿verdad? Y entonces puedes sumar los 20 puntos que tengas del PRI duro con los 20 puntos que tú sumes de la ciudadanía, que gente como yo, mira, nada más el efecto que yo lo que he visto, nada más del condenado video que hice, que no sé cuántos, cientos de miles, la gente que se me ha acercado, dice, yo no soy del PRI, yo vengo de no sé qué, del mismo PAN, pero sabes que tienes razón, me quiero sumar, quiero participar, me cae bien, porque a mucha gente le dice, yo nunca votaría por el PRI. Mira, no sé si quieres votar, cierra los ojitos, no es el PRI. Ve este cuate, lo está postulando el PRI. Yo creo que lo que está haciendo el PRI leyó bien a la ciudadanía, leyó bien a la sociedad y puso un candidato cercano a lo que la gente esperaría. Hay que quitarles un poco ese prejuicio, ese estigma de que es el PRI. No te preocupes, hombre, no te preocupes. Y se va a hacer un buen equipo de trabajo y se va a hacer un buen gobierno. Fíjate qué interesante, está como en una posición muy semejante en lugares distintos del espectro político, pero que Andrés Manuel. Es decir, Andrés Manuel tiene el voto duro de sus seguidores y simpatizantes de muchos años. Así es. Y tiene que conquistar otro segmento porque si no, no le alcanza. Y José Antonio Mid está en la misma. Es decir, si logra conquistar, si pongamos que tiene el 100% del voto duro del PRI, pues con eso tampoco alcanza. Hace falta otra el plus, lo que decía Enrique, adicional. claro. ¿Dónde está Ricardo Anaya en esta combinación? Yo creo que Ricardo Anaya está en una situación contraria. El voto duro del PAN no va a estar con Ricardo Anaya, o por lo menos va a estar dividido en 2 o hasta 3 partes. Porque Margarita yo espero que esté en la boleta, porque además ha hecho un trabajo muy digno, muy honorable, muy valiente, de mucha responsabilidad, ¿sí? Y se va a llevar un chorro de votos. Se los va a quitar. Y otros panistas... Y se los quita Ricardo. Y se los quita Ricardo, sin duda. Y otros panistas que, como yo, ven 1000 veces mejor a mí que a Ricardo Anaya y se van... Porque además trabajó con nosotros en nuestro gobierno panista, ¿no? Entonces, a Ricardo Anaya se le quitan. ¿Cuándo sí podría resultarle bien a Anaya o a mí, según se trate? Como no tenemos una segunda vuelta electoral, en un esquema de voto útil, cuando quede, sin duda, uno de los punteros, de los finalistas va a ser López Obrador. Claramente. ¿Sí? Y yo estoy convencido de que el otro finalista va a ser Pepe Mid, como se está perfilando. Entonces, yo lo que creo es que aquellos que sigan con Anaya y aquellos que sigan con Margarita, en la medida en que avance la campaña de Mid y que vaya enamorando, entonces mudan su... Y ahí viene el complemento que nos está faltando para no solamente ser muy competitivo, sino para ganar la elección cómodamente con un 40%, sería un lujo. Y por eso la importancia de las próximas semanas, porque finalmente el que llegue mejor posicionado al arranque de la campaña es el que se puede llevar estos votos útiles. Hay un tema que dejamos de lado ahí, tus compañeros rebeldes. Los senadores. Habrá que preguntarles a ellos, pero yo te lo pregunto a ti, que tú formaste parte de esta bancada, vamos a llamarla esta bancada independiente que se generó ahí al interior del PAN. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasa con Gil? ¿Qué pasa con Mariana Gómez del Campo? ¿Qué pasa con este equipo calderonista? Que también ya quedó muy aislado, Cordero. Que quedan muy aislados ya ahí y a la merced de, por lo que nos has pintado, un presidente del PAN que trae el cuchillo desenfundado y que está eliminando, bueno, ha hecho desde hace bastante tiempo eliminando a sus rivales. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hay procesos en contra de ellos? Sí. Sí, en contra de los 4 hay procesos. De Roberto Gil, de Ernesto Cordero. Pero no van a llegar ni a primera base. Tú imagínate que llegues al Tribunal Electoral. Fíjate que me expulsaron. ¿Por qué? Porque voté por un panista para la mesa directiva del Senado, sí. Ya es absurdo. Totalmente absolutamente absurdo. Pero se habla del signo de intolerancia de Anaya. No, ¿qué van a hacer ellos? Pues habrá que preguntarle a ellos. Yo creo que se van a quedar en el PAN. Mariana no la metes en el mismo grupo. No, porque no está, ¿no? Ella no está. No, ella está totalmente con el PAN institucional y estará buscando una posición muy formalita y todo. No, los otros yo creo que se van a quedar en el PAN. Y yo creo que estaría muy bien que ellos se encabezaran en algún momento, porque el próximo año hay elecciones.
para la dirigencia nacional del PAN. Sí, correcto. Entonces, se renueva la dirigencia. Exacto. Y claro, también dependiendo del resultado, pero si todo sucede como parece indicar, que nos vamos al tercer lugar y todo como resultado de la gandallez de Anaya y de todo su grupo, etcétera, es probable que se pueda rescatar el partido. Y en ese rescate del partido, estos activos, estos personajes, la verdad es que pueden tener un gran valor y pudieran ellos encabezar. Aspirar a alguna posición de liderazgo. Podrían tener un liderazgo en el nuevo PAN. Ahí todavía te traiciona un poco la costumbre, dices, nos vamos al tercer lugar, creo que estás hablando entonces del PAN, aunque tú ya estás en este momento en otra trinchera, todavía te ganó ahí un poquito te ganó ahí la estábamos hablando del PAN. Sí, claro. Pero bueno, todo dependerá de la fortaleza del candidato Anaya, es decir, si Anaya le va bien en la campaña y logra una posición fuerte, estará en control de su partido. Estará en control absoluto de su partido. Se derrumba a la tercera posición, como tú vaticinas, él etcétera, y todos los que lo rodean, será muy difícil que él controle el liderazgo del PAN. Para afuera todos, ¿no? Regresando al tema de tu función. Sí. ¿Eres golpeador? Porque eso es lo que uno saca cuando ve las caricaturas. Y de barrio y de esquina, Javier. Me preguntaba ayer Raimundo Rivapalacio, que eres como hooligan. Le dije, hooligan pero con clase. O sea, no ordinario, ¿no? No es que no golpeador, porque tampoco es un golpe por atrás. No. De frente. ¿No? De frente, pero sí soy duro y sí soy muy directo en las cosas que digo, en las que pienso. Fijo posiciones, y así he sido toda mi vida. Fijar posiciones e ir por causas. Y además, convencido de ellas, pues le meto mucho más sabor al caldo. Es decir, sí le pongo el énfasis debido a las palabras y a los textos y al discurso y al debate, y entonces se pone bueno. Pero no es porque sea golpeador se espantaron mucho porque ahora en la ley de seguridad interior, ¿no? Hubo ahí unos jaloneos. Sí, lo como que no se vale es que en las redes sociales se piense que a un político le pueden mentar la madre y él no puede contestar, ¿eh? Porque, ¡ay, qué barbaridad, qué intolerante! Si los ciudadanos... No, espérame tantito. Tú te estás metiendo conmigo, ahí te voy de regreso. Y si lo tomas como ofensa, lo lamento mucho. Pero te voy a contestar, porque esto es bidireccional. Y la libertad de expresión la tenemos todos los ciudadanos, incluidos los políticos, porque pareciera que ahora los políticos no son ciudadanos, ¿no? ¿En la calle te han llegado a decir algo? ¿En la calle te han llegado a decir algo? ¿Te han llegado a confrontar en algún momento? Pues pocas veces. La verdad, no es por payaso, la verdad es que me va mucho mejor. Haz de cuenta, así como el Whiskas de los gatos, 9 de cada 10, es gente que me saluda, que se quiere tomar una selfie, que sube una foto a Twitter, etcétera, ¿no? Y sí, uno que otra vez una señora iba llegando al aeropuerto de Veracruz y me dice, vende patria, así iba yo a ver. Vende patria. Y en cuanto la vendí, oiga. Y entonces se molestan más porque respondes. Sí, porque respondo y además, a ver, le dije, a ver quién soy. Le dije, a ver, ¿qué hice? Usted firmó el Pacto por México. Le dije, ¿ya ve cómo no está enterada? Yo fui de los que estaba en contra. Y entonces hasta se pone sabrosa la cosa. No, pero luego sí, la otra vez una señora me dijo, ¿cómo me dijo? No fascista, dictador, golpista. Caray, golpista. Yo golpista. No golpeador, golpista. ¿Por qué? Por la ley de seguridad interior. No, ya, párenle, de veras. O sea, ya en seamos serio, serios. Ya seamos serios. Ese tipo de cosas. Conclusiones, señores, se nos termina el tiempo. Por favor, Víctor. Yo concluyo con una pregunta. ¿Tu credencial de elector está registrada en Puebla? Es Puebla, voy a votar en Puebla. ¿Por quién vas a votar? ¿Por el PAN o por el PRI en Puebla? Pues vamos a ver primero quiénes son los candidatos. Me das una respuesta nebulosa. No, todavía no hay. ¿Cuál nebulosa? Vas a votar por la persona. No vas a buscar ya lo dijiste, pero quiero que lo repitas. No vas a buscar la candidatura del PRI a tu estado. No. O sea, si todo se perfila, estará la señora esposa del señor Moreno Valle y alguien del PRI. ¿Sabes quién? No. Y es que no sabemos de veras quiénes van a ser esos candidatos. Y quién va a ser el de Morena, si va a ser también el senador Barbosa, ¿no? En fin, no sabemos. En Puebla votarás por la persona, no por el partido. Es correcto. Pues suerte, seguramente se va a poner mucho más interesante y divertida la precampaña. Bienvenido al debate. Muchísimas y pues gracias. Nos estaremos viendo. No, y gracias por esta oportunidad, gracias por este diálogo. Son ustedes personas muy inteligentes y siempre platicar con personas inteligentes es un placer. Muchísimas gracias. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Buena campaña. Te veremos por aquí, espero, y tengamos la posibilidad de debatir. Don Enrique, gracias, buenas noches. Víctor Hugo Michel, muchas gracias, buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Lo esperamos aquí mismo en la Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces, gracias.